Bueno, entonces ahora sí, vamos a probar que si tienes un espacio de Lindelof T3, entonces puedes saltar hasta el axioma T4, ¿no? Y esto nos va a servir no solo para dar algunos ejemplos, sino además lo vamos a usar para otras cosas. Y entonces, déjenme pues empezar la prueba de este teorema, ¿no? Ok, pues queremos probar que el espacio es T4. Entonces, es Lindelof y T3. Ok. Entonces, para probar que el espacio es T4, pues uno empieza diciendo, pues tome usted, ay, a ver, entonces le pongo así, tome usted dos conjuntos de X cerrados, cerrados, de tal manera que, ay, ching, estoy escribiendo feo, dos conjuntos de X cerrados, que sean ajenos, ¿no? De tal manera que A intersección B es igual al vacío. Y lo que yo quiero construir son dos abiertos, que uno tenga el A, el otro tenga el B, y no se intersecten, ¿no? Pero bueno, empezamos pues diciendo que como el espacio es T3, como X es T3, pues yo puedo hacer lo siguiente. A ver cómo lo escribo. Pues lo voy a escribir así. Si yo me tomo un A en A, como A y B son ajenos, entonces, pues yo sé en particular que A no está en B, ¿no? Porque acuérdense que todos los puntos de A pues no pueden estar en B. Y entonces, como el espacio es T3, yo puedo separar a el punto A minúscula del cerrado B, ¿no? Y entonces hago eso. O sea, yo sé que existen abiertos que voy a llamar, pues chin y modo, los voy a llamar así, UA y WA, subconjuntos abiertos de X, de tal manera que uno tiene al punto, el otro contiene al cerrado B y ellos no se intersectan, ¿no? UA intersección WA es el vacío. Y entonces, pues eso lo hago para todos los puntos de A. Similarmente, si yo me tomo un B en B, pues yo puedo, bueno, observo que B no está en A porque A y B son ajenos. Y entonces, usando otra vez que el espacio es T3, yo puedo encontrar dos abiertos que voy a llamar, pues de modo así, VB y OB abiertos, de tal manera que uno tiene al punto, el otro contiene al cerrado A, ay, ¿cómo se llama eso? O B, y además ellos no se intersectan, ¿no? Nada más no estoy haciendo nada muy espectacular, estoy usando nada más que el espacio este 3, ¿no? Y entonces considere usted, bueno, ya que hace eso, considere usted ahora pues las cubiertas abiertas que inducen todos esos abiertos, ¿no? Entonces los voy a escribir aquí. Ay, pues no les voy a poner un nombre porque no quiero meterme en problemas y entonces considere usted la familia de los sus A's con A en A y la familia de los V's, B's con B en B. Y entonces dices, ah, bueno, pues estas son cubiertas abiertas de, es una cubierta abierta, cubiertas de A y B respectivamente, ¿no? Eso se ve claramente porque, pues, acuérdense que, respectivamente. Acuérdense, pues, que todos estos son abiertos. Claramente la unión contiene A porque, pues, cada punto de A está metido en su correspondiente UA. También, pues, cada uno de estos es abierto. En la unión cubre a B, pues, cada punto de B está en su correspondiente VB, ¿no? Aquí está dicho todo eso, entonces creo que es muy claro eso. Y entonces recordamos que dijimos ayer que si algo es un cerrado en un Lindelof, él también es Lindelof, y entonces puedo decir por lo de ayer, bueno, no sé si decirlo por lo de ayer, pero voy a decirlo, como A y B son Lindelof y aquellas son cubiertas abiertas, entonces yo puedo encontrar, entonces existen pues una sucesión ahí,
Allí sí le voy a llamar así, esperen un segundo. Le voy a llamar a n, para no confundirme. A n, desde que n es igual con 1 hasta infinito, sucesión en a. Y también existe una sucesión Bn con n igual con 1 hasta infinito, sucesión esta en B, que cumplen, pues que, o sea, le voy a extraer una subcubierta finita, ¿no? Pues lo voy a escribir, que cumplen que A está contenido en la unión desde que y es igual con, desde que n es igual con 1 hasta infinito de los, ¿cómo se llaman estos? U's a n's, y B está contenido en la unión desde que n es igual con 1 hasta infinito de los V's Bn's, ¿no? O sea, nada más les estoy extrayendo una subcubierta finita. Entonces, a ver, ahorita no hemos hecho nada muy espectacular, pues espero que todo vaya más o menos claro. Y entonces, pues ahora sí vamos a empezar la construcción. Ya que uno hizo todo eso, puede definir lo siguiente, ¿no? Definimos para cada... nunca les he preguntado si sus naturales tienen el cero o no. Y yo sigo sin saber si escribo esto o escribo n. No, los naturales no contienen el cero. Los naturales no contienen el cero, ok, entonces ya me olvido de la estrellita. Entonces, para cada n de los naturales, definimos un como, sí, un, ya no sé si lo quiero llamar así. Pues, ni modo, si lo voy a llamar así. Entonces, un es, te tomas el correspondiente en la sucesión de los A's, o sea, la n, te tomas su U correspondiente, y luego lo intersectas con los O's desde B1 hasta, bueno, así te sigues, B2, bla, 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 hasta que llegas al correspondiente OBN. Bueno, y de una vez voy a definir el otro y ya les pregunto si se entiende. Aquí se toma uno el correspondiente V de las BNs y lo intersecta con las parejas, bueno, con los Ws A1, intersección W A2, y así se va, bla, 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 hasta la intersección del W A N, ¿no? Bueno, a ver, hay que recordar que cuando hicimos esta construcción, los U's venían con sus parejas, ¿no? Y los B's venían con sus parejas, los V's venían con sus parejas O's. Y entonces aquí cuando lo que estoy haciendo es me tomo el correspondiente U y luego me tomo los O's desde 1 hasta N y los intersecto. Y aquí, bueno, pues me tomo el correspondiente V y luego me tomo los W's y desde 1 hasta N y los intersecto. ¿Se entiende alguna duda acerca de eso? Yo supongo que está todo muy claro. Vamos a hacer algunas observaciones, ¿no? A ver, ¿cuáles son las observaciones? Pues la primera observación trivial, supongo que todo el mundo va a decir que sí, es que para toda n en los naturales, el UN y BN son abiertos, ¿no? Están en la topología. ¿Por qué son abiertos? Pues son una intersección finita de abiertos cada uno de ellos. Recuerden que estos fueron tomados abiertos acá arriba, ¿no? Y entonces pues son abiertos, esa es la observación. Ahora sí, después de que uno observa, que los conjuntos son abiertos, uno puede definir, ahora sí, los que ya nos interesan, vamos a hacer la definición. Definimos U igual a la unión desde que n es igual con 1 hasta infinito de los UNs, ¿no? Y V lo vamos a definir como la unión desde que n es igual con 1 hasta infinito de los V's Ns. Y otra vez, pues una observación trivial, que supongo que todo el mundo la ve, es que U y B son abiertos, ¿no? Pues son uniones de abiertos. Y entonces, pues, Profe, mande, dime. nada más, sí, como que se escucha, como dice Mariana, se escucha como medio lejos su voz. Espérame De tantito, la... porque algo pasó. Déjame, creo que me voy a deshacer de estos audífonos porque
Algo raro está pasando, pero bueno, ahí va. Díganme si me escuchan mejor o si me escuchan. Dijo. Oh, oh. Sí te escuchamos, Jorge, pero yo creo que el audio lo dejó de captar por los audífonos y ahora lo está captando por la computadora. ¿Y se sigue escuchando lejos? Sí, o sea, Espérame, se sigue escuchando. Sí. espérame. Voy a tener que... Chale. A ver, díganme cómo se oye ahora. Ahora sí, ahí estás. Ya regresaste como antes. Va, entonces, a ver, entonces, perdón, perdón por estas cosas técnicas, algo raro pasó, pero ni modo. Bueno, le seguimos, ¿no? Entonces, pues habíamos definido los UNs, los BNs, el U, el V, y entonces habíamos dicho que estos eran abiertos, ¿no? Y la afirmación es que estos son los que funcionan, ¿no? O sea, son los que separan a A y a B. Y entonces vamos a probar eso, que esos son los que funcionan. Ay, chin, perdón, aquí me salté de hoja. Y entonces yo creo que primero empezamos diciendo que afirmamos que A está contenido en U y B está contenido en V. Por supuesto, bueno, estas son, ¿cómo se llama? Son similares una con la otra y entonces solo voy a probar una. Por ejemplo, voy a probar que A está contenido en U y la otra se hace igualito, ¿no? Y entonces vamos para probar esa, pues uno dice, pues tómese usted, ahí debería de empezar diciendo, pues tome usted un A en A, ¿no? Y entonces recordamos por acá arriba que el A estaba contenido en la unión de los UANs, ¿no? Y entonces, por eso, yo puedo decir que existe una J en los naturales, de tal manera que el A está en el que se llama UAJ, ¿no? Eso es porque esto de verdad cubría a A, ¿no? Y ya que tienes eso, dices, ah, bueno, además, observe usted que note que para toda I desde 1 hasta J, para toda I desde 1 hasta J, el A está contenido en el OBJ, ¿no? Acuérdese usted que los OBJs fueron escogidos todos, por acá arriba lo dice, de tal manera, o los OBs fueron escogidos todos, de tal manera que el A se metía ahí, bueno, estaba contenido en el OB, ¿no? Y entonces, pues en particular, para todos estos, el A está contenido ahí. Y ya que uno observa eso, pues ya acabó, ¿no? Porque entonces tenemos que, lo voy a escribir aquí, tenemos que, pues el A está en el UAJ y también está en el OB1, bla, 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 hasta el OBJ. Y aquí me equivoqué y nadie me dijo nada. Aquí es OBI, ¿no? O sea, estoy diciendo que para todos, desde I igual con 1 hasta J, la está contenido ahí. Pero si uno se va a la definición del UN, en esta parte, dices, ah, pues entonces el que está escrito aquí en realidad es el UJ, ¿no? Y entonces ya acabaste, porque eso significa que por lo tanto A está en la unión desde que n es igual con 1 hasta infinito de los UN, ¿no? Está en el UJ. Sí, como ven, jóvenes. Y entonces aquí voy a poner nada más que similarmente se prueba que, pues que el B está contenido en el V, ¿no? Y de una vez les digo, pues se hace igualito, pero pues ahí ustedes deberían de hacerlo de tarea para ver que de veras se hace igualito, ¿no? Y entonces ya tenemos que U y V son dos abiertos. El primero contiene A, el segundo contiene a B. Lo único que nos falta observar es que son ajenos.
Y entonces para ver que son ajenos, pues ni modo, voy a tener que pasar a la otra hoja. Y entonces, pues ya me pasé a la otra hoja, ¿no? Y entonces dices, pues para ver que son ajenos, suponte que hay un punto en la intersección. Entonces, si de pura casualidad existiera un punto en U intersección B, entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Ay, ¿cómo les llamaré a estos? Existen, ay, ¿cómo les llamo? Pues necesito dos índices, ¿no? Si están ahí, entonces existen K y L, números naturales, de tal manera que, bueno, acuérdense que U es la unión de los UNs y V es la unión de los BNs, ¿no? Y entonces, si está en la intersección, pues debe de estar en uno de los U's, que digamos el UK, y debe de estar también en uno de los B's, digamos el BL, ¿no? Pero ya que uno ve eso, pues mejor lo voy a pasar para acá abajo porque ahí no sé si me va a caber. Pero esos dos, pues voy a escribir quiénes son, ¿no? A ver si lo puedo escribir. El primero es el UAK y luego tengo que intersectar el OB1 y así me voy, bla, 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 hasta el O. Ay, ¿en qué terminó? En el OBK, ¿no? Y el segundo, el BL, pues se define como el VBL intersección WA1, bla, 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 así me voy, hasta el WAL. ¿Sí los escribí bien, jóvenes? Ustedes díganme. Creo que sí, Sí, sí. todo está bien, ¿no? Y entonces hay dos casos, entonces de una vez los escribimos aquí. El caso 1, pues bueno, como K y L son dos números naturales, pues, y los naturales están ordenados, entonces, pues un caso es que, que K sea menor o igual que L, ¿no? Ese es un caso, y entonces hacemos ese caso. Si eso pasa, entonces uno, ¿qué puede decir? Entonces, pues P va a estar, si K es menor o igual que L, entonces P va a estar en el UK. Y el UK, bueno, lo voy a decir así, este es el U, perdón, va a estar en el U acá, ¿no? Porque acuérdense, está en UK y entonces está en este. Pero además, como K es menor o igual que L, entonces el WAK tiene que aparecer en esta lista. Bueno, en esta lista aquí está el WA1, bueno, va a estar el WA2, bla, 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 hasta el WAL. Pero como K es menor o igual que L, entonces aquí aparece el WK en algún lugar, ¿no? No sé dónde, pero en algún lugar. Y entonces eso me dice que también el P va a estar en el WBK. Pero acuérdense que estos fueron escogidos de tal manera que su intersección es vacía, ¿no? A ver, me voy a regresar un momento. Acuérdense que los U's y los W's fueron escogidos de tal manera que su intersección, bueno, siempre que tengan el mismo índice, su intersección es vacía. Y aquí tenemos un U y un W con el mismo índice. Y entonces, ya ven, lo escribí mal y nadie me dijo nada. Aquí no es BK, es W acá, ¿no? Pero sí, creo que sí lo dije bien. Ustedes díganme, jóvenes. O sea, dije que como K es menor o igual que L, el W acá, pues tiene que aparecer en esta lista. Bueno, en estos de aquí, ¿no? Sí, todo Sí, bien. Y es bueno, que P esté en el vacío, pues claramente es una contradicción, ¿no? Que vino de suponer que si había un P en la intersección y si estamos en este caso. Y el otro caso, bueno, aquí le voy a poner puesto caso 1, ¿no? Y el otro caso, pues es que no se cumpla eso significa que K tiene que ser mayor que L, pero entonces en este caso, pues dices, pues es más o menos lo mismo, pero con los otros, porque dices, bueno, como está en ya no sé, como está en el BL, entonces va a estar en particular en el VBL, ¿no?
sea, está de este lado. Y bueno, como K es mayor que L, otra vez por lo mismo, el O, B, K tiene que aparecer en esta lista, ¿no? Otra vez aquí está el B1, B2 y así hasta el BK, entonces el OBK tiene que aparecer en esta lista y eso quiere decir pues que el P también va a estar en el OBK. Pero si se acuerdan, pues estos fueron escogidos, me regreso para acá, los O's fueron escogidos los O's y los V's fueron escogidos de tal manera que si tenían el mismo índice, era el vacío. Entonces esto es el vacío. Pero pues eso es una contradicción porque P no puede estar en el vacío. Y todo esto vino de suponer que, bueno, todas estas contradicciones vinieron de suponer que había un punto aquí. Entonces podemos concluir, por lo tanto, que la intersección de U y B es el vacío. Y bueno, y ya, pues nada más para terminar, decimos, por lo tanto, X es de 4, ¿no? Ya encontré dos abiertos, me voy a regresar tantito. Acuérdense, encontré dos abiertos, uno contiene A, el otro contiene a B y además son ajenos. Y esa es la definición de ser T4. Pues con eso se termina la prueba. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Díganme antes de que me pase a otra cosa. Todo claro. Va. Y entonces dices, bueno, ¿y para qué probamos todo eso? Entonces vamos a recordar algunas cosas que se nos quedaron pendientes y que queríamos para probar eso. No teníamos este diagramita que no sé si se acuerdan, pero lo voy a decir rápido. Teníamos estas tres propiedades, segundo numerable, Lindelof y separable, ¿no? Ya habíamos relacionado estas dos, también estas dos. Habíamos dicho un ejemplo de que no se vale esta implicación y nos falta esta, ¿no? Nos falta esta, y entonces de una vez para completar este diagrama, les pongo que pues esta no se vale. Y pues cuando les pongo que esta no se vale, pues deberían decirme, a ver, échame un ejemplo, ¿no? Y entonces, pues ahí les va un ejemplo, ¿no? Échame un ejemplo, pues ahí les va un ejemplo. Pues el ejemplo es uno conocido, creo. Bueno, uno toma la recta de Sorgenfrey, que la voy a denotar así en este momento, nada más para este ejemplo. Acuérdense que la recta de Sorgenfrey pues, son los reales con la topología de Sorgenfrey y creo que ya no tenemos que decir mucho más. Y entonces, ¿quién es nuestro ejemplo? No es la recta de Sorgenfrey. Por cierto, déjenme recordar que este espacio es Lindelof, ¿no? Que fue una de las cosas que hicimos. Y el que queremos investigar en este momento es la recta de Sorgenfrey-Cruz, la recta de Sorgenfrey. Este espacio, pues es un espacio, bueno, es un producto y le vamos a poner, por supuesto, la topología producto, ¿no? Ahí no sé cómo decir eso, pero lo voy a poner así, es la topología producto. Y entonces, bueno, ¿qué propiedades tiene este espacio? A ver, espero que todo el mundo, bueno, voy a hacer un dibujito por acá para ir diciendo cosas, pero espero que todo el mundo se acuerde, sepa, o si no ahorita decimos algo, propiedades de este espacio. A ver, una que es importante que quiero decir es que este espacio es segundo numerable, no, es separable, ¿no? Es separable. ¿Por qué es separable? Pues acuérdense que los racionales, ¿no? Los racionales cruz, los racionales, es un subconjunto de RS, cruz RS, denso, ¿no? Y bueno, eso es muy fácil de ver, pero igual voy a hacer el dibujito. Acuérdense que una base para la topología producto, para esa topología producto es, agarras este intervalo semiabierto y lo multiplicas con un intervalo semiabierto del otro lado, y entonces lo que te queda es, pues, aquí como básicos, ay, como es este sí está, esta pared no está, esta pared no está, y todo lo de allá adentro sí está, ¿no? Y entonces, bueno, aquí adentro, en particular, hay una bola abierta de la usual y ahí puedes encontrar un punto de Q plus Q, ¿no? Bueno, o sea, no sé qué tanto más quieren que diga, pero adentro de los básicos siempre puedes encontrar puntos en Q plus Q
Y entonces, pues eso probaría que de verdad este conjunto es un denso de este espacio y entonces, pues es un denso y además tiene cardinal numerable y eso significa que X es separable. ¿Alguna pregunta acerca de eso, jóvenes? No. Bueno, otra cosa que es importante recordar, que no voy a hacer, pero que hicimos en algún momento, bueno, voy a ponerlo acá arriba, de hecho, perdón, a ver, voy a decirlo bien, ¿no? RS, estoy pensando ahora nada más en este de arriba, es Lindelof, eso ya lo probamos, pero además se sabe que también es T4, ¿no? De hecho es normal, pero de hecho lo pongo así, voy a ponerlo así, es T4, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues yo sé que es T4. Ahora, si no sabes que es T4, pues otra vez habría que probarlo. No es muy difícil, y la prueba está en las clases anteriores, entonces lo voy a dejar así, es un espacio T4, pero en particular, aquí lo voy a poner, también no sé en qué color, lo voy a poner también aquí en rojo, en azul, perdón. Si eres un espacio T4, en particular eres T3, ¿no? Porque T4 implica T3, ¿no? No, entonces sí tengo que usar eso, ching, qué triste. No quería ponerlo así, pero sí, yo creo que sí lo tengo que usar. Este es normal. Y entonces me van a decir, ¿y qué es normal? Los que no saben qué es normal. Y entonces lo voy a poner por aquí abajito. Normal es T4 más T1, ¿no? Ya definimos que es T4. Bueno, y entonces lo que quiero usar ahorita es que en particular los espacios normales son regulares, ¿no? Y me van a preguntar, ¿qué es un espacio regular? Un espacio regular es un espacio que es T3 más T1, ¿no? Porque, bueno, ya probamos en esta clase que ser normal implica ser regular, y otra vez, si no lo sabes, pues deberías de checarlo, pero es un espacio regular, ¿no? Y otra cosa que uno prueba cuando está haciendo topología 1 es que si tú te agarras dos espacios regulares y los multiplicas, obtienes un espacio regular. Entonces, este producto es separable y es regular. Sí, todo el mundo, no los he perdido todavía. Pero bueno, si no los he perdido todavía, dicen, bueno, ¿y por qué nos está echando todo este choro? Porque este es un espacio regular que además también se sabe que no es T4, ¿no? De hecho, eso sí lo probamos porque, bueno, se ve, no sé si ustedes lo vieron en una de sus clases de topología o no, pero se ve que el producto de la recta de Sorgenfrey, que es la recta de Sorgenfrey, es un espacio que no es T4. De hecho, es el ejemplo clásico para probar que T4 no es una propiedad multiplicativa, es decir, que hay espacios que son T4, como Lindelof, perdón, como Sorgenfrey, que su producto con él mismo no es T4, ¿no? Este es un ejemplo. Y bueno, ¿y por qué estamos diciendo todo esto? ¿Ya alguien se sabe, ya se imaginó para qué queremos todo esto o no, jóvenes? Y entonces, por lo tanto, ¿qué? Pues no es, o sea, no es Lindelof, porque si lo fuera, como es Lindelof y T3, tendría que ser T4. Exacto, no es Lindelof. Y entonces, pues en particular, eso contesta a la otra pregunta, ¿no? Lo voy a poner por acá en rojito. Recuerden que estábamos en aquel diagrama que puse por allá. Pues ya tenemos un espacio separable que no es Lindelof, ¿no? Ahí está. Y entonces, pues esa era la pregunta que teníamos. Pero de hecho, esto contesta también otra pregunta, ¿no? De hecho, fíjense que además acabamos de, o sea, podemos decir que Lindelof no es una propiedad multiplicativa, porque tenemos que la recta de Sorgenfrey es Lindelof y el producto con de la recta de Sorgenfrey con la recta de Sorgenfrey no es Lindelof. Entonces no es una propiedad multiplicativa. Bueno,
y les dije que les iba yo a platicar una historia, entonces se las platico. Por mucho tiempo, bueno, no sé si por mucho tiempo, pero por algunos años estuvo abierta la pregunta, era una pregunta abierta, de si el producto de espacios Lindelof es Lindelof, ¿no? Así era la pregunta. ¿Será cierto que si tú agarras dos espacios Lindelof y los multiplicas, obtienes un espacio Lindelof? Pues ya saben ustedes que la respuesta es que no, ¿no? Acabamos de probar que pues, no es una propiedad multiplicativa. Y bueno, por eso la recta de Sorgenfrey se llama de Sorgenfrey. O sea, lo que probó Sorgenfrey hace algunos años es que, pues que esta recta, bueno, que los reales con esa topología, era un espacio Lindelof cuyo producto con él mismo no es Lindelof, y entonces contestó esa pregunta abierta y por eso se llama la recta de Sorgenfrey, porque en realidad, o sea, este espacio topológico lo definió Urison. Urison, no sé para qué lo definió, eso sí para que vean, no sé, pero Urison definió este espacio topológico, no sé, seguro para algún ejemplo de otra cosa. Urison lo definió, y bueno, ya saben que, pues porque dice, yo me preguntaba, y bueno, si Urison lo definió, ¿por qué se llama la recta de Sorgenfrey y no la recta de Urison? Pues porque Sorgenfrey lo usó para probar que Lindelof no es una propiedad multiplicativa, es decir, que el producto de dos Lindelof no es Lindelof. Y y bueno, ya se le quedó el nombre de Sorgenfrey porque pues cuando uno se refería a este ejemplo decían, ah, sí, el ejemplo que usó Sorgenfrey para probar bla, 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 ¿no? Y siempre era el ejemplo que usó Sorgenfrey para probar bla, bla, bla. Era famoso por eso, se volvió famoso el ejemplo por eso, porque les digo que que era una propiedad, bueno, por algunos años una pregunta abierta si la propiedad de Lindelof era una propiedad multiplicativa. Ahora, bueno, ¿y por qué la propiedad de Lindelof se llama Lindelof? Lindelof probó la propiedad de Lindelof para los espacios euclidianos, ¿eh? Y entonces, y la usó en algún momento para probar otra cosa, pero bueno, ya esa es la historia que les quería contar, y entonces por eso la recta de Sorgenfrey se llama la recta de Sorgenfrey. Y es cuando uno se pone a pensar, bueno, como que si nos hubiera salido si hubiéramos nacido hace 100 años, ¿no creen ustedes? ¿Cómo ven, jóvenes? No creen Seguro no, pero no creen que les hubiera salido. Ahorita lo probaron en 2 horas, en 3 clases, no sé. Pero bueno, ahorita sí, ¿no? entonces eso va a terminar con los espacios de Lindelof. Más o menos que, bueno, Lindelof, cómo se relaciona pues con los subespacios, con los productos, ¿no? Este tipo de cosas que acabamos de ver. Por supuesto, ustedes deberían estarse preguntando ahorita, bueno, ¿y por qué no probó que las funciones continuas preservan Lindelof? ¿O por qué no probó que ¿qué onda con los cocientes? ¿Por qué no probó que los homeomorfismos? Todo eso se les va a quedar de tarea, pues, las cosas que uno se preguntaría acerca de la propiedad del Lindelof y que como que faltan aquí, ¿no? O sea, pues ahí váyanlo pensando, qué onda con las funciones continuas, con los cocientes. Y por cierto, una cosa para los que son nuevos que nosotros decimos siempre, bueno, que según yo dije cuando estábamos en topología 1 y que debo de recalcarla en este momento, creo que es un buen momento, es que si definimos una propiedad, esa seguramente va a ser una propiedad topológica, como Lindelof, pues. Y entonces nosotros nunca probamos que los homeomorfismos preservan las propiedades, porque a veces nos sale de gratis cuando probamos que las funciones continuas preservan algunas propiedades, pero bueno, lo que uno siempre se debe preguntar es si lo que definimos es una propiedad topológica, si los homeomorfismos conservan esto, y bueno, eso es una tarea moral para siempre, cada vez que te definan una propiedad, pues decidir si es topológica o no, o decidir si las funciones continuas lo preservan o no, y eso es también como parte de su tarea siempre, ¿no? Nada más quiero recordar eso, por si no lo recordaban, para los nuevos. Y bueno, les digo que en este momento voy a olvidarme un poquito de la propiedad de Lindelof, no porque no vaya a surgir otra vez, sino porque voy a hablar de otra cosa, en donde de hecho vamos a usar algunas de las cosas que hemos visto, ¿no? De la propiedad de Lindelof. Y entonces, pues vamos a hablar de metrización, ¿no?
de teoremas de metrización, así se llaman. Y bueno, vamos a explicar un poco, ¿no? A ver, la historia iba más o menos así, no sé si se acuerdan, uno definió topología y decía, bueno, pues tengo la definición de topología que de alguna forma generaliza el análisis, y entonces decías, ay, bueno, ya vieron la definición, ya hablamos de por qué esa definición fue dada como fue dada, ese no es el punto ahorita. Y luego empezaron a surgir propiedades que le ibas tú añadiendo a los espacios topológicos, ¿no? Voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, cuando se dieron cuenta que no podían probar que los límites eran únicos, dijeron, ah, pues hay que echarle el T2, ¿no? O cuando querían probar alguna otra propiedad, decían, ah, pues le voy echando cosas, ¿no? Y así nacieron los axiomas de separación, los axiomas de enumerabilidad, como que uno le iba echando cosas al espacio topológico para obtener propiedades más, pues, mejores, ¿no? Del espacio topológico. Y bueno, ya que haces eso, pues entonces dices, ah, tengo un espacio topológico, le empiezo a echar cosas para que lo haga mejor. Y entonces una pregunta muy natural que surgió en algún momento es, ¿y si le echas demasiado, no será que ya estarás haciendo una cosa mala? Mala en el siguiente sentido, ¿eh? O sea, suponte que le empiezas a echar muchas propiedades, muchos axiomas de enumerabilidad, de, no sé, de separación. ¿No será que al final pues ya le echaste tanto que te encontraste con un espacio métrico? Y si ya te encontraste con un espacio métrico, pues ya en realidad no estás haciendo topología, no estás haciendo análisis. Ya le podías aventar a ese espacio todas las herramientas del análisis. No sé si me explico. Y entonces, una pregunta que surgió, que es natural, según yo, es, pues, ¿qué tanto se le puede poner un espacio para ya volverlo métrico, ¿no? Que ya lo vuelvas métrico? ¿Sí me explico? Y entonces, pues fue una pregunta que pues anduvo ahí por el ambiente de como si le echas demasiado ya lo volviste métrico, o qué tanto hay que ponerle para hacerlo métrico. Y entonces, pues se preguntaban por propiedades que ya hacían al espacio métrico, ¿no? Y entonces, pues el primer axioma de metrización famoso fue ¿cómo se llama? Es el teorema de metrización de Urison. Y, y de hecho ahí, para probar su teorema de metrización, él usa el lema de Urison. Supongo que todo el mundo vio en su clase de topología 1 el lema de Urison. Y bueno, cuando estábamos nosotros hablando de eso, dijimos que el lema de Urison se llama lema de Urison porque era una herramienta que él usaba para probar otro teorema, ¿no? De hecho, a él el lema de Urison como que no se le hace, bueno, no es que no se le haya hecho importante, para él era una herramienta para probar otra cosa que después se dieron cuenta que era muy importante y por eso hasta tiene nombre y es famoso, ¿no? Pero esta herramienta se usaba para probar lo que se conoce como el teorema de metrización de Urison. ¿Y qué dice el teorema de metrización de Urison? ¿No? El teorema de metrización de Urison dice que si tienes un espacio que es segundo numerable irregular, entonces ya es métrico. Y entonces ya le puedes echar toda la herramienta del análisis. Y bueno, o sea, entonces ya ese es un buen teorema porque dices, bueno, si tienes un segundo numerable irregular, pues ya te saliste como un poco de la topología y ya entraste al análisis. O eso es como un poco viéndolo de una forma. Otra manera de verlo es, pues si tienes un espacio segundo numerable irregular, ese es súper chido, ya es métrico, ya le puedes hacer muchas cosas. Pero bueno, entonces vamos hacia allá, ¿no? Nuestro siguiente objetivo en el curso es probar el teorema de metrización de Urison. Y entonces lo primero que tendría yo que decir es qué significa que un espacio sea metrizable, ¿no? Y entonces voy a escribir esa definición aquí, que creo que ya la habíamos comentado nosotros en topología, pero bueno, no importa. Sea X tau un espacio topológico, como siempre. Entonces decimos que X es metrizable si existe, ¿cómo lo pongo? Si existe una métrica, se escribe si existe una métrica
D, de tal manera que cuando tú te fijas en el espacio topológico que induce esa métrica, obtienes exactamente el espacio topológico con el que empezaste, ¿no? O uno podría decir acá, en otras palabras, que la topología inducida por la métrica es la topología con la que habías empezado. ¿No? Entonces, la pregunta de ser metrizable es, te echan un espacio topológico. Entonces te preguntan si es metrizable o no. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues si puedes encontrar una métrica de tal manera que la topología que induce la métrica es exactamente la misma que la topología con la que empezaste, pues entonces dices que es metrizable. Todo el mundo todo el mundo sabe esto de qué es la topología que induce, bueno, la topología que induce una métrica. Acuérdense que las métricas inducen bolas y con las bolas se pueden construir abiertos y entonces los abiertos pues son la topología. Los abiertos que construyes con las bolas que son solamente uniones de bolas, quiero decirlo, son los mismos que los de la topología. ¿Se entendió lo que dije o no? Creo que lo que estaba tratando de decir es que la topología inducida por la métrica, en la topología inducida por la métrica, las bolas son base, exacto. Las bolas son la base, ¿no? Los abiertos se construyen como uniones de bolas. Ya, eso era todo lo que quería decir. Y entonces supongo que todo el mundo está de acuerdo. Y bueno, nada más uno podría decir, pues van a ver ejemplos, ¿no? Para irnos acostumbrando a este concepto. Para irnos acostumbrando a este concepto, pues uno podría decir, a ver, pues primero, todos los espacios serán metrizables. Ya habíamos contestado esa pregunta en este curso y la respuesta es no, pues porque si todos fueran metrizables, en realidad no estaríamos hablando de otra teoría, sino del análisis, ¿no? Y el ejemplo creo que vimos esa vez, creo, no me acuerdo, pero voy a poner es que los naturales con la topología cofinita no es T2, ¿no? Acuérdense que hemos recalcado muchas veces en este curso que cuando tienes un conjunto infinito y le pones la topología cofinita, no puedes encontrar dos abiertos ajenos y no vacíos, ¿no? Y entonces el espacio, pues como no tiene dos abiertos ajenos y no vacíos, pues no puede separar puntos con el axioma T2. Y entonces, también como sabemos que que todos los espacios métricos son T2, pues uno puede concluir que este espacio no es metrizable. Entonces, pues no todos los espacios son metrizables, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el mundo sabe, bueno, que espero que todo el mundo sepa, que si eres un espacio métrico o metrizable, pues tienes que cumplir todos los axiomas de separación, ¿no? De hecho, o sea, tienes que ser todos los axiomas, tienes que cumplir todos los axiomas de separación. Y entonces los espacios metrizables pues ya son chidos, ¿no? Tienen muchas propiedades. Bueno, y por supuesto que conocemos espacios metrizables, ¿no? Pero conocemos espacios metrizables un poco tramposos, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, ejemplo 2, uno podría decir, pues, por ejemplo, tómate un espacio discreto, ¿no? Y entonces acuérdense que la topología discreta es aquella en donde están todos los subconjuntos de X son abiertos, ¿no? Y entonces dices, pues sí, yo sé que este es metrizable porque yo conozco una métrica que me induce la topología, ¿no? Aquella que llamamos la métrica discreta, que se define como la estoy definiendo acá, eres igual a 0, perdón, la distancia de X a Y es igual a 0 si son iguales, X y es 1 si son distintos, ¿no? Y bueno, todos sabemos que es una métrica y que de hecho esta métrica induce la topología discreta, ¿no? Porque si uno considera las bolas con esta distancia, las bolas las bolas, bueno, de radio suficientemente chiquito, digamos de radio menor que 1/2, las bolas son los unitarios, ¿no? Y entonces cuando ya tienes que las bolas son los unitarios, entonces dices, pues ya puedo, cualquier subconjunto va a ser unión de bolas. Y entonces, pues uno puede probar fácilmente que la topología discreta viene inducida por esta métrica y entonces dices, bueno, sí, pero como que eso ya lo sabíamos, ¿no? Como que la topología discreta ya sabíamos que venía inducida de la métrica discreta. Y de hecho cualquier espacio
que ahorita se me ocurre a mí, no sé a ustedes, que es metrizable, es porque yo ya sabía de antemano que había una métrica, ¿no? Como que nunca me había hecho la pregunta de, bueno, y si me dan un espacio topológico, ¿cómo le hago yo para encontrar una métrica que me dé la topología, ¿no? Bueno, no sé si me expliqué, jóvenes. ¿Ustedes sí conocen un espacio metrizable así que no sea tramposo, pues? O sea, porque, por ejemplo, me podrían decir, ah, pues sí, los R con la usual, ¿no? Pero ya, ay, pero eso es tramposo porque, pues como que se definió usando la métrica. Pero a ver, díganme, ¿ustedes conocen uno? Es pregunta. Y miren, voy a poner aquí mi división para que me pongan aquí su ejemplo. Bueno, nadie me dice nada. Y entonces la pregunta, bueno, ahí les va como la filosofía. Cuando a mí, o sea, cuando a uno le preguntan, bueno, le dan un espacio topológico y le preguntan si es metrizable, pues como que está difícil entrarle con la pura definición, ¿no? O sea, decir, a ver, me dan el espacio. Yo lo que tengo que encontrar es una métrica que me genere la topología que ya tengo. Y eso de definir una métrica que te genera la topología que ya tienes, pues suena como difícil, a mí me suena complicado. Pero de hecho lo que se le ocurrió a Urison, que es una cosa bastante pues, bonita, dice, bueno, o sea, ¿cómo le haces para probar que un espacio es metrizable, ¿no? Y entonces dices, ah, mira, pues hay una forma, pues más o menos fácil de probar que un espacio es metrizable. Bueno, más o menos, ¿eh? No, tampoco crean que es súper fácil. Dices, pues empiezas con tu espacio topológico, ¿no? X. Y suponte que tú puedes encontrar un espacio métrico Y de tal manera que tú puedes sumergir, y ahorita digo que es eso de sumergir, encajar este X adentro de Y. O sea, cuando esto de aquí es un encaje, y si no sabes qué es un encaje, ahorita lo digo, es ¿qué? ¿Cómo se dice eso? Es bueno, un encaje es una función. H es inyectiva, continua, y su inversa también es continua. Es decir, es un homeomorfismo sobre su imagen, ¿no? Entonces, sí, homeomorfismo con la imagen. Y entonces, pero en realidad es una función que es inyectiva, continua y de inversa continua. Lo único que le falta para hacer un homeomorfismo pues, es que sea sobre, ¿no? Y cuando dices, ah, pues es un homeomorfismo sobre su imagen, cuando la restringes a la imagen, pues es un homeomorfismo. Bueno, entonces, si tú puedes sumergir X o encajar X en Y, entonces, pues automáticamente tienes que Y es un espacio métrico. ¿Por qué? Porque, bueno, tú sabes, como nos acaban de decir, que X es homeomorfo a la imagen de X, ¿no? Y pensado como un subespacio de Y, ¿no? Y entonces dices, ah, pues X es homeomorfo a la imagen de X, de H de X, ¿sí? Y entonces dices, ah, pero este es un subespacio de Y. Y yo sé que Y es un espacio métrico. Entonces tengo que X es un subespacio de un espacio métrico. Bueno, o es homeomorfo a un subespacio de un espacio métrico. Y todos sabemos, bueno, espero que todos sepamos, que los subespacios de los espacios métricos son métricos, ¿no? O sea, cuando uno agarra un espacio métrico, pues, y se agarra algo adentro, la métrica se hereda, pues puedes restringir la métrica, y esa métrica bueno, con eso puedes construir la topología, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de decir es los subespacios de los métricos son métricos, y entonces así puedes probar de una manera, pues más o menos fácil, sin dar la métrica explícitamente ni nada por el estilo, pues, que este espacio es metrizable. ¿Sí se entiende? O sea, si puedes hacer esto, ¿no? Y entonces cuando Urison lo estaba pensando, bueno, yo me imagino, tampoco sé exactamente, cuando Urison lo estaba pensando, pues dijo, ah, yo lo único que tengo que hacer es definir este encaje a un espacio métrico conocido. Y entonces, pues ahorita van a ver por qué el lema de Urison es una herramienta, ¿no? Y entonces, pues en los 5 minutos que me quedan, espero que pueda escribir lo siguiente, que de hecho es una cosa que se les va a quedar de tarea, ¿no? A ver, lo voy a escribir. Entonces voy a empezar
con una familia numerable de espacios métricos. Si esto es una familia, a lo mejor esto ya lo vieron en análisis, pero no sé. Esto es una familia de espacios métricos, ¿no? Es una familia numerable. Por cierto, yo no sé si ustedes sepan esto, pero es muy fácil. Podemos suponer que para toda I en los naturales, las DIs son acotadas. Lo voy a escribir así y espero que nadie me diga nada. O sea, las distancias se pueden tomar acotadas, ¿no? O sea, pues, mejor si lo escribo bien. Para toda XY en X, Y, la distancia I de X a Y es menor que 1. Eso quiero decir con ese símbolo, ¿no? Menor o igual que 1. Es una cosa que se prueba en análisis fácilmente, que si tú tienes un espacio métrico, puedes dar una métrica equivalente que sea acotada, ¿no? Y entonces eso de la métrica equivalente, ya en nuestros términos significa que induzan la misma topología. Entonces a nosotros no nos va a afectar si si cambiamos la métrica por una métrica equivalente, entonces vamos a empezar suponiendo que todas son acotadas y acotadas por 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? Díganme. Sí. Y entonces uno puede definir una métrica en el producto, ¿no? Y en el producto, ¿cómo se escribe? El producto desde que y es igual con 1 hasta infinito de los x. Uno puede definir una métrica de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo? Ya no sé si de veras, todo el mundo sabe esta notación, pero cuando pongo X gorro y Y gorro, estoy pensando en un punto del producto que tiene sus coordenadas, y entonces, ¿cómo se define esta métrica? Se define como la suma, la serie, desde que Y es igual con 1 hasta infinito, de las distancias Y de las coordenadas correspondientes de X gorro y Y gorro, todo dividido entre 2 a la I, ¿no? Y de hecho, pues esto de aquí, bueno, esto está bien definido porque pues todos estos son menores que 1 y entonces esta serie está dominada por la serie 1 entre 2 a la I, que ya todos sabemos que converge, entonces de verdad es un número real, pero lo que se les queda de tarea, que es una cosa que se ve en análisis, prueba que efectivamente D es una métrica. En ese espacio, ¿no? D es una métrica. Ya les dije esto, a lo mejor ya lo vieron en el análisis, y si no, pues tienen que ver. Y la parte importante para mí es la siguiente. Porque que es una métrica, es una cosa, pues ya saben, ¿no? La probar que es una métrica, ya supongo que ya lo han hecho varias veces, es una cosa medio fastidiosa, pero fácil. Pero lo más importante para mí es que si uno le pone al producto la topología que induce esta métrica, lo que obtiene es la topología producto. Y ya, con eso me despido. Aquí ya habíamos dicho que la topología producto la íbamos a anotar así, ¿no? Listo. O sea, esto pues suena que sí es una métrica, pero no solo eso, esa métrica induce la topología producto. Y entonces, pues eso se los dejo de tarea. Es un ejercicio más o menos, o sea, no es difícil, tampoco es que sea muy fácil, bueno, pero no es difícil, pero cualquiera puede pues, hacerlo. Y ahí se les queda de tarea moral. Yo voy a suponer que eso es cierto. No sé o sea, no sé qué decir en este momento porque se supone que esto de que es una métrica se ve en análisis y que induce la topología producto, pues acuérdense que tienen que probar que los básicos están contenidos en básicos. Ya tienen herramienta para hacer eso de sus cursos anteriores. Y bueno, pues aquí le dejamos. No sé si tengan alguna pregunta, pero pues yo voy a dejar de grabar. Y si no,